Hay una señora blanca que camina por el arroyo a estas horas de la noche y se retuerce las manos y lanza lamentos. Aparece cuando van a ver una muerte en la familia. Y el fantasma de un niño asesinado ronda la esquina de Idlewild. Se arrastra detrás de ti y pone sus fríos dedos en tu mano. Oh, Marilla, me da escalofríos pensar en ello. Y hay un hombre sin cabeza que acecha por el sendero, y esqueletos que te miran entre las ramas. Oh, Marilla, ahora no atravesaría el bosque embrujado al anochecer por nada del mundo. Así hablaba Anne Shirley, la imaginativa heroína pelirroja de la clásica novela infantil de Lucy Maud Montgomery de 1908, Ana de las Tejas Verdes, de un particular bosquecillo de abetos del Canadá Atlántico. Diana y yo imaginábamos que el bosque estaba encantado, confesó la huérfana de 12 años a su tutora adoptiva, Marilla Cuthbert, Diana Barry, la más querida compañera de juegos y amiga íntima de Ana. No lo creo a la luz del día, pero al anochecer, Marilla, es diferente. Es cuando los fantasmas caminan. El bosque embrujado de Ana, así como la cercana ciudad ficticia de Avonlea, en la que se ambienta Ana de las Tejas Verdes, están basados en lugares reales del centro norte de la isla del Príncipe Eduardo, PEI, la provincia más pequeña de Canadá. Enclavada en el extremo sur del Golfo de San Lorenzo, esta encantadora isla en forma de media luna está separada de las provincias marítimas de Nueva Escocia y Nuevo Brunswick por una franja del océano Atlántico llamada Estrecho de Northumberland. Conocida en todo el país por su preponderancia de patatas y su omnipresente arenisca roja, el mayor reclamo de fama de la isla es sin duda la novela de Montgomery, de fama internacional, y sus 4 secuelas, cuyo protagonista la declaró el lugar más bonito del mundo. Aunque hay que reconocer que la naturaleza preternatural del bosque embrujado de Avonlea es producto de la fértil imaginación de Anne, que lo ideó con el propósito de inyectar algo de romanticismo a su prosaico entorno. La provincia insular canadiense está repleta de verdaderos lugares misteriosos, preñados de leyendas milenarias que incluso la señorita Shirley se vería en apuros para mejorar. Desde calas encantadas y estanques místicos hasta luces fantasmales y monstruos de las profundidades, desde escalofriantes historias compartidas en torno a los fogones de granjeros escoceses e irlandeses, hasta antiguas tradiciones oradas a la luz parpadeante de hogueras acadias y Micmac. He aquí algunas de las muchas y pintorescas leyendas de la isla del Príncipe Eduardo. Mucho antes de que las velas de lona aparecieran por primera vez en las costas canadienses, la isla del Príncipe Eduardo era el dominio de los indios Micmac, un pueblo seminómada que vivía en aldeas estacionales, siguiendo la pesca y la caza. Se dice que los Micmac clamaban a la isla Abeguet, palabra que significa acunada sobre las olas. Al igual que los isleños de Hoy, los habitantes nativos de PEI también se referían a su morada insular, simplemente como Mainegu o la isla. Según el folclorista isleño Frank Harold MacArthur, en su libro de 1966, Legends of Prince Edward Island, Leyendas de la isla del Príncipe Eduardo, la antigua tradición oral cuenta que, cuando los valientes Micmac llegaron en sus canoas de corteza de abedul a las rojizas costas de la isla del Príncipe Eduardo, en la noche de la prehistoria, después de haber remado desde sus ancestrales moradas en el continente de lo que hoy es Nueva Escocia y Nuevo Brunswick, descubrieron que no eran los primeros seres inteligentes en pisarlas. Se enteraron de que hacía mucho tiempo que Minegu había sido habitada por una raza de hombres y mujeres diminutos con habilidades sobrenaturales, a los que la posteridad recuerda como los Twiddlers. La historia oral no ha recogido los detalles del primer encuentro
de los Micmac con los Twi'lek y solo recuerda que la relación entre las dos razas fue violenta desde el principio. Durante muchos meses después de su reubicación, los primeros colonos Micmac de la isla del Príncipe Eduardo se enfrentaron a los pequeños por el derecho a cazar y pescar en Abegweit. Los Twi'leks se resistieron violentamente a la ocupación de los hombres rojos en cada oportunidad que tuvieron, atacando a los guerreros solitarios que se alejaban demasiado del grupo principal y robando mujeres y niños de sus wigwams por la noche. Cuando los pequeños secuestraron al único hijo del jefe Micmac, los indios celebraron una asamblea. Tras deliberar hasta bien entrada la noche, los ancianos y jefes de guerra de la tribu decidieron que debían pasar a cuchillo hasta el último Twi'lek si querían conservar su dominio sobre Minegu. Armas en mano, abandonaron la seguridad de la hoguera y se adentraron en el crepúsculo del amanecer, decididos a lograr su sombrío propósito. Los Micmac se toparon con el campamento de sus diminutos enemigos en un lugar al que llamaban Arroyo Bonito. Otra versión de este relato en el libro de MacArthur identifica el arroyo Pretty con un riachuelo que atraviesa Kellows Hollow, una zona boscosa en lo que hoy es la ciudad de Cornwall, situada a orillas del río West, al oeste de la capital, Charlottetown. Este autor, con la ayuda de nativos de Cornwall, ha identificado Kellows Hollow como el valle de Hyde Creek, un arroyo situado entre las calles paralelas de la Cardí y Kellow Drive. Noche y día, los combates se prolongaron durante 3 días. Escribió MacArthur sobre la posterior batalla entre los Micmac y los Twi'leks. No se pidió ni se dio cuartel a ninguno de los bandos. Mujeres y niños fueron masacrados junto con los guerreros de ambas razas. Y finalmente, cuando el conflicto llegó a su fin, solo un puñado de pieles rojas quedó con vida para contemplar la sangrienta escena. Los cadáveres yacían por todas partes. Incluso el arroyo Pretty estaba lleno de cadáveres mientras el agua misma se teñía de rojo. Según el jefe Micmac John Sark, de quien MacArthur oyó el relato, la batalla del arroyo Pretty fue la más sangrienta de las que se libraron en Abegweit. La tradición no ficha una fecha para el combate, escribió MacArthur, ni sabemos cuántos murieron en el enfrentamiento. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que los indios derrotaron completamente al enemigo. Los que tuvieron la suerte de escapar en aquel momento fueron reunidos más tarde, embarcados en diminutos botes y dejados a la deriva en la corriente del Golfo. La tradición dice que todos se perdieron en una gran tormenta que siguió a su expulsión. Desde la batalla de Pretty Stream se dice que Kellows Hollow posee una atmósfera encantada, casi como si la sangre de los pequeños guerreros que cayeron al imbuyera al boscoso valle de la misma cualidad mística por la que eran conocidos los Twi'lek. De hecho, el antiguo campo de batalla sirve como escenario de muchas más historias misteriosas en el libro de MacArthur y en otras colecciones de folclore de la isla, como la historia de un árbol hueco, encantado, que una vez estuvo al borde del viejo puente sobre Hyde Creek, y las historias de misteriosos chillidos que hielan la sangre y que emanan del Hollow por la noche, sobresaltando a los peatones que se atreven a pasar por el puente en la oscuridad. Si damos crédito a otras leyendas de la isla, el eco de un poder sobrenatural en el lugar de su última batalla podría no ser el único legado que los Twi'lek dejaron a la isla del Príncipe Eduardo. A pesar de lo que asegura la tradición nativa, generaciones de colonos han contado historias sobre pequeños seres parecidos a las hadas, avistados fugazmente de vez en cuando en arboledas solitarias y calas apartadas por toda la isla
insinuando la posibilidad de que los Mi'kmaq de la antigüedad no hubieran exterminado a sus pequeños vecinos tan a fondo como sostiene la tradición. A excepción de los exploradores nórdicos que descubrieron y colonizaron partes del Canadá Atlántico en la Edad Media, los primeros hombres blancos que se sabe que pisaron suelo canadiense fueron marineros bajo la dirección de Giovanni Caboto o John Cabot, un navegante italiano a quien el rey inglés Enrique VII encargó la búsqueda de una ruta marítima hacia Oriente en dirección oeste. El 24 de junio de 1497, festividad de San Juan Bautista, Cabot y su tripulación divisaron por primera vez el continente americano y tocaron tierra en el lugar. Aunque muchos historiadores coinciden en que Cabot y sus hombres desembarcaron probablemente en el Cabo Bonavista, en la costa oriental de Terranova, otros sostienen que lo más probable es que tocara tierra en la isla de Cabo Bretón, al sur, frente a la costa septentrional de la península de Nueva Escocia. Más tarde, ese mismo día, Cabot y sus hombres desembarcaron en una isla cercana a la que llamaron l'Île de Saint-Jean o Isla de San Juan, en honor del santo mártir cuyo cumpleaños marcaba la ocasión. Un puñado de eruditos inconformistas que suponen que la primera recalada de Cabot fue la isla de Cabo Bretón han sugerido que esta segunda isla podría haber sido Pei. 37 años después del descubrimiento de Cabot, Abeguet permaneció oculta a los ojos europeos, ignorada por las tripulaciones del explorador italiano Giovanni da Verrazzano y el cartógrafo portugués Estevão Gómez, que navegaron por la costa atlántica en 1524 en nombre de Francia y el Imperio de los Habsburgo, respectivamente. En 1534, el explorador bretón Jacques Cartier realizó su propio viaje transatlántico a petición del rey Francisco I de Francia, benefactor de Verrazzano. Aquella primavera y verano exploró a fondo la costa de Terranova y el Golfo de San Lorenzo, convirtiéndose en el primer hombre blanco, con la posible excepción de John Cabot, que puso sus ojos en la isla del Príncipe Eduardo el 30 de junio de aquel año. En su diario de a bordo, describió la tierra de Pei como la más hermosa que se pueda ver, alabando su naturaleza llana y la calidad de sus árboles, prados y frutos silvestres. A pesar del considerable tiempo que pasó en tierra, investigando la flora, la fauna y los habitantes nativos de la isla, Cartier no descubrió el estrecho de Northumberland y dio por sentado que la isla formaba parte del continente. Pasaría un siglo entero después del viaje de Cartier antes de que la isla del Príncipe Eduardo fuera reconocida formalmente como la isla que es. En su mapa de 1634 del Canadá Atlántico, el explorador francés Samuel de Champlain dibujó la isla en su ubicación correcta, en el Golfo de San Lorenzo. Champlain bautizó la isla con el nombre de Île Saint-Jean, o Isla de San Juan, al parecer en honor de la misteriosa segunda isla descubierta por John Cabot en 1497. Los primeros hombres blancos que construyeron sus hogares en la isla de Saint-Jean fueron pescadores independientes bretones, vascos y portugueses que necesitaban puertos de amarre e instalaciones de curado para conservar el bacalao que capturaban en el Golfo de San Lorenzo. A excepción de estas comunidades pesqueras transitorias y de una afluencia temporal de asustados colonos franceses tras la captura británica de la península de Nueva Escocia en la Guerra de Sucesión Española, la isla Saint-Jean siguió siendo dominio casi exclusivo de los Mi'kmaq hasta 1720, cuando un noble normando llamado Louis Hyacinthe de Castel, Comte de Saint-Pierre, obtuvo licencia real para establecer allí una colonia francesa. Ese año, el Comte de Saint-Pierre fundó 2 asentamientos en la isla.
El primero fue la comunidad pesquera de Havre-Saint-Pierre, o Puerto de San Pedro, que se encontraba en el extremo más interior de la bahía de San Pedro, en la costa noreste de la isla. La segunda estaba al suroeste, en Port-la-Joie, la nueva capital administrativa de la pequeña colonia, situada en la orilla occidental de la desembocadura del actual puerto de Charlottetown. En 1721, 19 familias francesas, con un total de 100 almas, se habían instalado en la isla de San Juan, junto a los Micmac nativos. Algunos de estos inmigrantes procedían directamente de Francia, mientras que otros emigraron de la cercana Acadia, una antigua colonia francesa que comprendía partes de Maine, Nuevo Brunswick y la península de Nueva Escocia, y que se había convertido en posesión británica en 1713 durante la Guerra de Sucesión Española. Desde entonces, a los colonos franceses de la isla se les conoce como acadianos. La población acadiana de la isla creció constantemente hasta 1724, cuando el proyecto de colonización fracasó, lo que provocó que casi todos los residentes blancos de Île Saint-Jean regresaran a Francia, o a Île Royale, nombre de la colonia francesa de la isla de Cabo Bretón. En 1731 se puso en marcha un segundo proyecto, y a lo largo de esa década, los colonos franceses volvieron a llegar a la isla, algunos tomando la red del pescador y otros estableciéndose con el arado del agricultor. Casi todos los asentamientos acadios de la isla de San Juan, incluidas las florecientes comunidades de East Point, Savage Harbor y Tracadie, se encontraban en la mitad oriental de la isla, o Down East, como los isleños se refieren hoy a la región, cuya contrapartida occidental es el país más salvaje, Up West. Gracias en parte al éxito de los misioneros jesuitas franceses en las Maritimes, los habitantes galos de la isla disfrutaron desde el principio de una relación amistosa con sus vecinos Micmac. Además de una amistosa asociación comercial, firmaron un pacto militar formal llamado Gran Alianza, por el que ambas naciones acordaron hacer causa común contra sus enemigos hereditarios, los ingleses y sus aliados nativos. La armonía entre acadios y Micmac que reinaba en Île Saint-Jean a principios y mediados del siglo XVIII dio lugar a varias leyendas fascinantes, la más famosa de las cuales es un relato en dos partes que, como todas las grandes tradiciones orales, tiene numerosas variantes. A pesar de sus discrepancias, casi todas las versiones coinciden en que la primera parte de la historia comenzó durante el reinado de los Micmac, cuando los hombres rollos disfrutaban de la ocupación exclusiva de la isla que llamaban Abegueit. El relato comienza a orillas de un misterioso lago, cuya identidad no todos los narradores coinciden. Podría decirse que una de las dos variantes de esta leyenda que aparece en el libro de Frank Harold MacArthur designa indirectamente esta masa de agua como el lago O'Keefe's, un óvalo de agua dulce situado junto a la carretera 5 de la isla del Príncipe Eduardo, que mide 1 kilómetro de extremo a extremo, situado en medio de bosques y tierras de cultivo, cerca del centro del tercio más oriental de la isla. El otro de los relatos de MacArthur identifica este hábitat acuático como un estanque cercano o bien a la bahía de Malpeque, una comunidad situada en la orilla oriental de su homónima salada, cerca de la costa norte central de la isla, o bien como un estanque cercano a Kellows Hollow, el lugar de la antigua batalla entre los Micmac y los Twiddlers. El narrador Isleo Sterling Ramsay, en su libro de 1963, Folklore, Prince Edward Island, sostiene que el estanque es en realidad un arroyo llamado la Grande Source, situado cerca de la bahía de San Pedro, y un libro infantil de 1983, titulado The Witch of Port-la-Joie, La Bruja de Port-la-Joie, escrito por Joyce Barkhouse e ilustrado por Daphne Irving.
Da a esta masa de agua el siniestro y obsoleto apelativo de Minewoken, o Lago del Diablo, y la sitúa alternativamente en Scales Pond, a unas 9 millas al sureste de la ciudad de Summerside, o en Rocky Point, justo al noroeste de Port La Joye. Sea como fuere, se dice que este estanque albergó en su día a un peligroso monstruo preternatural, representado casi siempre como una serpiente acuática gigante. En una de las versiones de MacArthur, el monstruo se describía como un anfibio plateado de 6 metros de largo, con aletas, un pico ganchudo, una gran joroba en la espalda y un solo ojo del tamaño de un platillo, cuya guarida era un profundo túnel subterráneo que conectaba el lago con el Golfo de San Lorenzo. Un día, un jefe Micmac llamado Quetzaltón, a quien MacArthur llamaba Jefe Luz Solar, deambulaba cerca de las orillas de este lago aislado. Quetzaltón acababa de perder a su esposa a causa de una enfermedad y, sumido en la tristeza, había abandonado su tribu para vivir el duelo con su hijo adolescente, Kitpoo, al que MacArthur llamó Petre y Ramsay Saunfels, y su hermosa hija Mineota, a veces escrita Mineota. Este tranquilo escondite parecía el lugar perfecto para desahogar sus penas. Así que el jefe y sus 2 hijos levantaron su wigwam en la orilla del lago. Aquella noche, mucho después de que sus hijos se hubieran ido a la cama, Quetzaltón permaneció sentado junto a los restos humeantes de su hoguera, contemplando las brasas. Tan absorto estaba en su melancolía que no reparó en el extraño que surgió de la oscuridad y tomó asiento a su lado. «Cuá», dijo el forastero, sacando a Quetzaltón de su triste ensueño. «Cuá», respondió el jefe, devolviendo el saludo habitual Micmac. «¿Quién eres y qué quieres?». El desconocido informó al atónito Quetzaltón de que era Glooskap, el legendario, benévolo y sobrehumano antepasado de los Micmac. Antes de que el viudo tuviera la oportunidad de responder a esta extraordinaria presentación, Glooskap informó al jefe del espíritu maligno que habitaba en el lago y le advirtió que nunca se aventurara en el agua para no incurrir en la ira del monstruo. A continuación, el forastero se desvaneció como la niebla en la oscuridad. A pesar del peligro, Quetzaltón estaba decidido a no abandonar su nuevo campamento junto al lago. A la mañana siguiente, informó a sus hijos de la advertencia de Glooskap y les hizo prometer que nunca llevarían su canoa al lago. Durante muchas lunas, los 3 miembros de la familia vivieron felices a orillas del lago encantado, cazando y forrajeando en los bosques de los alrededores y pescando en un arroyo cercano. Ni una sola vez perturbaron las aguas del propio lago, y ni una sola vez vieron señal alguna del legendario recluso del lago. Un día, mientras su padre y su hermano salían de caza, Mineota fue a recoger bayas a la orilla del lago. Mientras recogía de una rama que colgaba precariamente sobre el agua, vio su hermoso reflejo en la superficie del lago y se inclinó para admirarlo. Al hacerlo, su larga cabellera rozó el agua, creando anillos de ondas que empañaron la vidriosa quietud del lago. Casi de inmediato, un violento estruendo surgió del centro del lago. Sobresaltada, Mineota levantó la vista y vio un enorme tronco de serpiente ondulando cerca de la superficie del agua, creando un remolino que crecía rápidamente. Cuando el monstruo empezó a avanzar hacia ella, Mineota dejó caer su cesta y huyó hacia la seguridad del bosque. Esa noche, Quetzaltón, orgulloso, y Kitpoo, triunfante, regresaron al wigwam con un enorme caribú, la primera presa de Kitpoo. Mineota, que se había armado de valor para volver al wigwam cuando su padre y su hermano anunciaron su llegada,
empezó a procesar el cadáver en un silencio penitente. Esa misma noche, después de que los tres se saciaran de caribú fresco hervido, Mineota confesó su error y describió al monstruo gigante con forma de serpiente que había visto en medio del lago. Kitpú, hinchado de orgullo por su nueva hazaña, se burló de la historia de su hermana y la descartó como las fantasías de una niña asustada. El viejo Quiotzatón, por su parte, amonestó a su hijo por su impiedad y le recordó la advertencia de Glooskap. Los tres Micmac pasaron los días siguientes en feliz indolencia, holgazaneando a orillas del lago y subsistiendo a base de tiras secas de carne de caribú que Mineota había preparado. Cuando llegó el momento de una nueva cacería, Quiotzatón y Kitpou siguieron su camino favorito. Sin embargo, no habían ido muy lejos cuando el viejo jefe se torció el tobillo y quedó temporalmente inutilizado como cazador. Ansioso por demostrar su valía en lugar de su padre, Kitpou se ofreció voluntario para terminar la cacería en solitario y se adentró en la naturaleza mientras Quiotzatón regresaba cojeando al campamento. En un abrir y cerrar de ojos, el joven cazador abatió una gorda cierva, cuyos selectos trozos metió en un saco de piel de ante y llevó de vuelta al campamento. El viaje de caza de Kitpou le había llevado a las tierras salvajes del otro lado del lago. Cuando regresó a la orilla del lago, vio a su padre y a su hermana sentados en la orilla opuesta, charlando alegremente mientras hervían truchas en una cesta de corteza de abedul. Kitpou sabía por experiencia que tardaría en transportar su carne de venado fresca a través de los bosques de la orilla del lago. Al encontrar la canoa abandonada de su padre entre la maleza, decidió tomar el atajo prohibido para cruzar el lago. Por un instante, la advertencia de su padre y la increíble historia de su hermana detuvieron sus pasos, pero el joven cazador dejó rápidamente de lado esos temores femeninos y condujo la canoa hasta el lago. Cuando vieron su forma distante remando hacia ellos, Quiotzatón y Mineota suplicaron a Kitpou que diera la vuelta a la canoa antes de que fuera demasiado tarde. Ignorando sus frenéticas súplicas, el cazador siguió adelante. Cuando Kitpou había llegado a la mitad del lago, una gran perturbación alteró de repente el agua bajo él. Quiotzatón y Mineota contemplaron con impotente horror cómo una fuerte rama verde emergía del agua, se enroscaba alrededor de la canoa de Kitpou y arrastraba al joven cazador y su embarcación hasta el fondo del lago, y tan rápido como había empezado, todo volvió a la calma. Enfurecido, Quiotzatón corrió a su wigwam, cogió su arco y su carcaj y regresó a la orilla del lago. Entonces, para consternación de Mineota, empezó a lanzar piedras al agua, desafiando al monstruo a salir una vez más de la seguridad de su guarida acuática. Una vez más, se formó un remolino en medio del lago, en medio del cual podía verse el cuerpo serpenteante del monstruoso recluso del lago, agitándose como una serpiente de cascabel sacada de su guarida. Quiotzatón, con la sangre hirviendo de furia, clavó una flecha en la cuerda de su arco, se la acercó a la oreja y lanzó el proyectil de hueso contra el hervidero. Evidentemente, la flecha dio en el blanco, porque el lago empezó a espumar y a agitarse con una violencia inimaginable, arrojando láminas de agua a la orilla en olas cada vez más grandes. Quiotzatón y Mineota no tardaron en darse cuenta de que el lago crecía. Sin otra alternativa, padre e hija abandonaron su wigwam y huyeron a tierras más altas. Cuando llegaron a la cima de una colina cercana, la estruendosa voz de Glooskap surgió de repente de las nubes, amonestándoles por enfadar al espíritu del lago e informándoles de que, como consecuencia de sus acciones, toda la isla quedaría pronto cubierta de agua, y todos los Micmac que llamaban a Minegú, su hogar, se ahogarían.
¿Qué podemos hacer?, preguntó el anciano jefe, desesperado por evitar el terrible destino de su pueblo. El gran ancestro Micmac informó a Quetzaltón de que la inminente inundación solo podría evitarse si Minneota se sacrificaba ante el espíritu del lago. El jefe se negó en redondo a renunciar a su última hija viva, pero Minneota, tras escuchar las palabras de Glooskap, se zafó apenada de las garras de su padre y se metió en el agua. Una vez más las olas se agitaron y una vez más la serpiente hizo su espantosa aparición. Antes de que el jefe pudiera lanzar otra flecha, la bella Minneota desapareció bajo las olas. Inmediatamente el nivel del agua comenzó a descender. En poco tiempo el lago recuperó su aspecto habitual y el espíritu del agua, apaciguado, se retiró a su morada subsuperficial. Durante muchas horas, Quetzaltón permaneció tendido en la ladera como un cadáver, completamente devastado. Apenas hubo resuelto permanecer en esa posición hasta que la muerte lo alcanzara, la sonora voz de Glooskap volvió a resonar desde los cielos. El antiguo ancestro Micmac informó al jefe de que, en honor al sacrificio de Minneota, aparecería una piedra especial en la orilla del arroyo que alimentaba el lago, no lejos de su caballa. Esta concreción cónica de color cobrizo curaría de enfermedades y heridas a cualquier persona de sangre Micmac que la tocara, pero nunca debía usarse con una persona de ascendencia extranjera. A partir de entonces, la roca medicinal se conocería como la piedra Minneota. Quetzaltón descendió la colina y encontró la piedra cónica justo donde Glooskap había dicho que estaría. Durante el resto de su vida, vivió a orillas del lago, curando a todos los que acudían a él, gracias al poder curativo de la piedra de su hija, con lo que se ganó la reputación de poderoso curandero. Cuando la vejez y la enfermedad empezaron a apoderarse de él, y sintió que su propia muerte se acercaba rápidamente, Quetzaltón arrojó la piedra Minneota a lo más profundo del arroyo, donde permaneció durante generaciones. La segunda parte de este cuento popular, según algunas de sus muchas versiones, tiene lugar varias generaciones después de la tragedia de la princesa Minneota en 1722, 2 años después de la fundación de Havre-Saint-Pierre y Port-la-Joie, cuando los colonos franceses y acadios empezaron a establecerse de forma permanente en la isla de Saint-Jean. Entre los primeros residentes de Port-la-Joie, según cuenta la historia, se encontraban una misteriosa viuda vasca llamada Madame Grenville y su bella hija, Marie. A juzgar por la calidad del mobiliario y la ropa que trajeron a la isla, madre e hija eran evidentemente muy ricas, aunque ninguno de sus nuevos vecinos europeos conocía el origen de su opulencia. Empezaron a correr rumores de que el difunto marido de Madame Grenville era un bucanero inglés que había sido ahorcado por piratería en una horca londinense y que había enterrado un alijo de botín mal habido en el Caribe algún tiempo antes de su prematuro fallecimiento. Imbuidas del carácter orgulloso e independiente que caracterizaba a su pueblo, Madame y Marie Grenville nunca encajaron del todo con sus vecinos galos. Por el contrario, las vascas encontraron almas gemelas en los salvajes y despreocupados Micmac que visitaban ocasionalmente la aldea para comerciar, y pronto empezaron a pasar más tiempo en los campamentos de sus socios comerciales rojos que en los hogares de sus compatriotas blancos. En el otoño de 1723, no era raro que los colonos franceses y acadios de Port-la-Joie sorprendieran a Madame Grenville en el bosque con las viejas mujeres Micmac, recogiendo raíces y hierbas, o que vieran la graciosa silueta de Marie recortada contra el crepúsculo vespertino en medio de un campamento indio, bailando al son de un tambor de piel de alce. Marie llamó la atención de un destacado valiente Micmac
hijo de un jefe local, y antes de que acabara el año, la poco convencional pareja anunció su intención de casarse. El sorprendente compromiso fue un choque para la sensibilidad tanto de los colonos de Port-la-Joye como de los indios nativos, que hubieran preferido ver a estos parangones juveniles con parejas de sus propias etnias. Sin embargo, a pesar de las numerosas objeciones de los miembros de sus respectivas naciones, los enamorados decidieron mantenerse fieles a su promesa. Para preparar la boda, Madame Granville decidió regresar a su antiguo lugar de residencia con el fin de conseguir una dote adecuada para el jefe Micmac. Tal vez, según algunos, el último tesoro enterrado de su difunto marido. Marie no iba a permitir que su madre hiciera sola un viaje tan peligroso, así que la acompañó en una canoa de corteza de abedul desde el campamento Micmac hasta uno de los 3 grandes ríos que alimentan el puerto de Charlottetown, con la intención de abanderar el siguiente barco que pasara por allí. Los Granville nunca llegaron a salir del puerto, debido a un misterioso accidente que muchos atribuyeron a saboteadores indignados ante la perspectiva de un inminente matrimonio interracial. La embarcación de las mujeres zozobró en algún lugar cercano a Port-la-Joye. Los cuerpos aparentemente sin vida de Madame y Marie Granville fueron encontrados por colonos franceses, arrastrados hasta la orilla, al sur de los restos de su canoa naufragada. Madame Granville se ahogó en las gélidas aguas del puerto, pero Marie, aunque semi-inconsciente, se aferró obstinadamente a la vida. Los colonos hicieron todo lo posible por reanimar a su bella vasca, al igual que los curanderos Micmac, cuando las atenciones de los acadios resultaron infructuosas, pero nada parecía alejar a Marie del borde mortal en el que tan precariamente se tambaleaba. Finalmente, ante la insistencia del prometido de Marie, el jefe de la banda Micmac local hizo cargar a la niña en una litera y la llevó hasta el lugar donde se encontraba la piedra Minneota. Entonces, para consternación de los miembros de su tribu, rompió el antiguo dictado de Gluskap y utilizó el preciado tesoro de su pueblo para curar a su nuera, una mujer de sangre extranjera. Milagrosamente, la piedra devolvió a María a la tierra de los vivos, pero en cuanto abrió los ojos, la antigua piedra Minneota se hizo polvo. A pesar de la trágica muerte de su madre y de su incapacidad para conseguir una dote, Marie se casó con su prometido como estaba previsto, según la costumbre de los Micmac. En el momento álgido del banquete, cuando parecía que todos los rencores habían quedado atrás y todas las hachas de guerra enterradas, una flecha perdida voló entre la multitud de juerguistas matrimoniales e hirió al marido de Marie en el corazón, matándolo al instante. Para muchos de los invitados a la boda, el destino del hijo del jefe era un justo castigo por su violación de la tradición sagrada de la tribu, que había provocado la pérdida de su artefacto más preciado, por lo que el asesino quedó impune. Marie vivió el resto de sus días recluida en las afueras de Port-la-Joye, sin ser bien recibida ni por la gente de su marido, ni por sus propios parientes. Según una versión de esta trágica leyenda, más tarde fue acusada de brujería por los habitantes del asentamiento fronterizo y quemada en la hoguera por su herejía cerca del emplazamiento del faro de Blockhouse Point, no lejos de Port-la-Joye. La leyenda cuenta que Marie entonó una inquietante melodía vasca mientras las llamas le lamían las piernas, cuyo tenue eco aún puede oírse de vez en cuando en la punta rocosa donde encontró su trágico final. La frágil colonia francesa de la isla Saint-Jean nació en medio de una treintena de años de paz.
durante los cuales las diversas colonias británicas y francesas de la América Atlántica mantuvieron un statu quo inestable pero incruento. Sin embargo, a mediados de la década de 1740, cuando la tercera gran guerra europea que asoló el continente americano cruzó el Atlántico, la pequeña colonia isleña se vio arrastrada a la contienda. La llamada Guerra de Sucesión Austriaca comenzó en 1740, cuando el emperador Carlos VI, el último de la poderosa línea vienesa de los Habsburgo, murió tras comer setas venenosas en un viaje de caza, sin haber producido antes un heredero varón que le sucediera. Los aliados de la familia Habsburgo lucharon por colocar a la hija mayor de Carlos, María Teresa, en el trono imperial vacante, mientras que Francia y su igualmente poderosa Casa de Borbón, invocando una antigua ley franca que excluía a las mujeres de la sucesión imperial, impugnaron la pretensión de María Teresa. En 1743, el rey Jorge II de Gran Bretaña, de origen alemán, se unió a los Habsburgo debido a una antigua alianza entre esa familia y la suya, y al año siguiente Francia declaró la guerra a Gran Bretaña, sumiendo a Norteamérica en un conflicto intercolonial por segunda vez en ese siglo. En 1745, los británicos se lanzaron al asalto de la fortaleza de Louisbourg, gran bastión francés que se alzaba en la costa de Ile Royale, en diversas fases de construcción, desde 1720. Durante el asedio, la tripulación de un único navío de guerra británico atacó un asentamiento acadio situado en el extremo oriental de la isla Saint-Jean, llamado Trois-Rivières. Los británicos no encontraron resistencia y quemaron el pueblo hasta los cimientos. Tras una pequeña victoria, los casacas rojas navegaron alrededor de la isla y remontaron el puerto de Charlottetown hasta Port-la-Joye, escasamente defendido, al que dieron un trato similar. Acosaron a los defensores franceses en retirada, por lo que hoy es el río Hillsborough, antes de que los colonos acadios y los guerreros Micmac les hicieran regresar a sus barcos, atraídos por el ruido de los mosquetes. En julio de 1746, tropas británicas y francesas se enfrentaron por segunda vez en Port-la-Joye. A principios de ese verano, los británicos se habían instalado en el asentamiento costero, abandonado hacía tiempo por los franceses, del que empezaron a apropiarse del ganado de los colonos acadios locales, de acuerdo con un pacto de no agresión que habían hecho tras su escaramuza del año anterior. Durante una de estas operaciones, el 11 de julio, un regimiento de infantería británico fue sorprendido desarmado en un campo a las afueras de Port-la-Joye por una fuerza combinada de milicianos franco-canadienses y guerreros Micmac. Los atacantes mataron a docenas de ingleses en la masacre que siguió, la más sangrienta de este tipo jamás perpetrada en la isla, con la posible excepción de la última resistencia de los Tweedlers. Casi una década más tarde, en 1754, estallaron los primeros enfrentamientos de la que sería la cuarta, última y mayor de las guerras intercoloniales de Norteamérica, cuando fuerzas británicas y francesas se enfrentaron en un territorio en disputa en lo que antes se consideraba la Luisiana francesa. A lo largo del conflicto, que acabaría convirtiéndose en lo que algunos historiadores consideran la primera guerra verdaderamente global, muchos colonos acadios de la Nueva Escocia peninsular, de propiedad británica, ayudaron a los franceses manteniendo las líneas de suministro a Louisbourg, la gran fortaleza gala que había sido devuelta a su madre patria en el Tratado de Aix-la-Chapelle de 1748. Algunos acadios patriotas de Nueva Escocia llegaron incluso a tomar las armas contra los británicos, agrupándose en milicias. En un intento brutal de sofocar esta amenaza interna, el teniente gobernador británico de Nueva Escocia,
Charles Lawrence, empezó a deportar por la fuerza a todas las familias acadias de Nueva Escocia a Francia o Nueva Inglaterra en masa, sin hacer ningún esfuerzo por distinguir a los verdaderos partisanos de los colonos amigos o neutrales. Muchos de estos exiliados acadios se reasentaron más tarde en Luisiana, formando el pueblo conocido hoy como Cajun. En este trágico capítulo de la historia canadiense, llamado la expulsión de los acadios, o Le Grand Dérangement, miles de colonos perdieron la vida a causa de enfermedades, hambre y naufragios durante su éxodo forzoso de la tierra de la que tomaron su nombre. El teatro de operaciones del Atlántico Norte de la llamada Guerra de los 7 Años culminó con la segunda y definitiva toma de Louisbourg por Gran Bretaña en 1758. Los artículos de la capitulación del bastión estipulaban la entrega de la totalidad de la Isla Real al rey Jorge II. Como en aquella época Île-Saint-Jean era una filial de la colonia de Cabo Bretón, también pasó a ser territorio anglosajón por derecho de conquista. De acuerdo con la mano dura del teniente gobernador Lawrence para eliminar la amenaza acadiana del territorio británico en el noreste atlántico, el oficial escocés teniente coronel Lord Andrew Rollo fue designado para la ingrata tarea de navegar hasta la isla de Saint-Jean y no solo reunir y deportar a todos los colonos acadios que llamaban a la isla su hogar, un porcentaje significativo de los cuales se habían trasladado allí desde Nueva Escocia a lo largo de la década anterior, sino también a arrasar sus asentamientos, cultivos y ganado. Algunos historiadores consideran especialmente atroz esta oleada de deportaciones, ya que los acadios de la isla de Saint-Jean, en su conjunto, se mantuvieron neutrales durante toda la guerra de los 7 años, de acuerdo con el pacto de no agresión que habían firmado con los británicos en 1745. Aunque Lord Rollo cumplió sus órdenes lo mejor que pudo, varios acadios que se habían asentado en los rincones más remotos de la isla escaparon al destino de sus compatriotas más céntricos, escondiéndose en los bosques hasta que los británicos se marcharon. Muchos descendientes de estos astutos colonos viven hoy en la isla. Aunque no tan conocido como el de Nueva Escocia, el exilio acadio de la isla de San Juan fue relativamente más desastroso, ya que provocó el mayor porcentaje de muertes de deportados de todas las campañas de expulsión de acadios. De los 7 barcos que partieron de Île-Saint-Jean con exiliados acadios con destino a Francia, 2 se hundieron en el Atlántico Norte y un tercero encalló en las Azores, lo que supuso la pérdida combinada de unas 950 almas. Este oscuro periodo de la historia de la isla del Príncipe Eduardo está asociado a varias leyendas intrigantes, 2 de las cuales giran en torno a los apresurados preparativos que los acadios hicieron en la isla antes de su deportación. Según una tradición oral que aparece en el libro de Ramsay, la noche de su partida, los acadios de Port-la-Jouée, que los británicos rebautizaron Fort Amherst, en honor de Jeffrey Amherst, comandante en jefe de las fuerzas británicas en Norteamérica, se congregaron en la iglesia local de San Juan Evangelista para recitar la letanía de los santos, una oración católica en la que se pide a varios ángeles santos y a la Virgen María que intercedan ante Dios en favor de los suplicantes. En mitad de la misa, el propio Lord Rollo irrumpió por la puerta de la iglesia y ordenó a los fieles que se dirigieran al cuartel a la mañana siguiente para embarcar. Una vez transmitido el mensaje, el teniente coronel disolvió la asamblea. Aunque el armazón de madera de la iglesia de San Juan hace tiempo que desapareció de la ladera cubierta de hierba de Fort Amherst, tal vez por haber sido quemado junto con otros edificios de la antigua capital de la isla de San Juan. Hay quien dice que una imagen fantasmal de la antigua capilla
se materializa de vez en cuando por la noche en el lugar en el que una vez estuvo, apareciendo tal y como lo hizo la noche en la que la última oración de los acadios fue interrumpida de forma tan irreverente. Los testigos que afirman haber visto esta aparición dicen haber vislumbrado velas encendidas a través de las brillantes ventanas de la iglesia y haber oído las palabras «Ora pro nobis» o «Ruega por nosotros», pronunciadas al unísono por una congregación fantasma, siendo esa frase la respuesta en latín a cada una de las súplicas del sacerdote en la letanía de los santos. Otra historia espeluznante relacionada con la expulsión de los acadios de la isla del príncipe Eduardo tiene lugar en Point Prim, una larga y estrecha península que forma el extremo sureste de la bahía de Hillsborough, en la costa sureste de la isla. Según Ramsay, que escuchó la historia de una anciana que había vivido en la zona toda su vida, Point Prim fue una vez el emplazamiento de una granja acadia perteneciente a un viejo granjero jorobado que vivía allí con su mujer y sus 3 hijos. En 1758, cuando quedó claro que los acadios de Île-Saint-Jean serían deportados, al igual que los de Nueva Escocia, el granjero enterró sus tesoros más valiosos bajo un pino de su propiedad, con la intención de volver a la isla en el futuro para desenterrarlos. Cuando por fin llegaron los británicos para llevárselos, el granjero y su familia fueron embarcados en el Violet, uno de los 3 barcos de deportación antes mencionados que tuvieron un final difícil en el Atlántico. El 12 de noviembre de 1758, mientras se dirigía a Francia, el Violet fue acosado por un feroz vendaval y se hundió con todos sus tripulantes, enviando a 400 colonos y marineros a sus tumbas prematuras en el fondo del mar. Cuenta la leyenda que el fantasma del granjero ahogado regresa de vez en cuando a Point Prim en busca de su tesoro enterrado. De vez en cuando, los visitantes del faro de Point Prim dicen oír el misterioso rascar de una pala que emana de los bosques que bordean la costa. Algunos incluso afirman haber visto la encorvada aparición del viejo jorobado, con una extraña nariz marcada por una profunda cicatriz que le llegaba hasta la oreja, arrastrando los pies por la orilla, con una extraña pala hecha a mano sobre un hombro. En el otoño de 1759, un año después de la infame campaña de Lord Rollo en la isla de Saint-Jean, el general de división James Wolfe, el segundo comandante de mayor rango de las fuerzas británicas en Norteamérica, se preparaba para lanzar un asalto a la ciudad de Quebec, capital del Canadá francés, a través del río San Lorenzo, en su camino desde Louisbourg a la llamada Batalla de las Llanuras de Abraham. La lucha decisiva por la ciudad de Quebec, en la que Wolfe obtendría una victoria británica decisiva, pero perdería la vida en el proceso. Se dice que el general se detuvo en un punto de tierra, cerca del extremo occidental de la isla de Saint-Jean. Esta playa recibiría más tarde el nombre de Cabo Wolfe en su honor. Según una anécdota del libro de MacArthur, en la época de la visita del general, en el Cabo Wolfe vivían un hombre llamado John French y su amante Janet Daisy, al parecer uno de los primeros colonos anglosajones que se instalaron en la isla tras la conquista británica. La solitaria pareja no tenía vecinos cercanos, salvo los extraños y escurridizos ocupantes de una destartalada cabaña a unos 800 metros de la costa. Esta cabaña, por cierto, fue en su día el hogar de una familia acadiana, cuyos miembros perecieron todos a causa de alguna misteriosa y terrible enfermedad. Cuando murió el último miembro de esa familia, la cabaña se dejó pudrir en su lugar y los lugareños la declararon embrujada y de mala suerte. Durante la mayor parte del año,
La cabaña permanecía desolada y abandonada, con el viento silbando a través de los huecos entre los troncos agrietados y canosos que formaban sus paredes. Sin embargo, 2 noches al año, la casa encantada era invadida por misteriosos juerguistas que tocaban música extraña y bailaban hasta altas horas de la noche. John French y Janet Daisy nunca llegaron a ver a los habitantes de la cabaña, pero observaron que en la víspera de mayo, la última noche de abril, y en Halloween, las ventanas de la vieja cabaña brillaban alegremente y de su interior salía una música extraña pero alegre. Siendo esas 2 fechas las supuestas fiestas de las hadas, según la tradición celta y anglosajona, John y Janet solo podían suponer que la cabaña era la morada ocasional de gente menuda, quizá los descendientes de los legendarios Tweedlers, contra los que los Micmac lucharon en la isla tiempo atrás. John estaba descontento con su suerte en la vida, y a menudo expresaba su deseo de dejar atrás el mundo de los hombres para vivir la alegre y despreocupada vida de las hadas. Un día de Halloween, tras una acalorada discusión con Janet, salió furioso de su casa y se fue a pasear por la playa, en dirección a la cabaña encantada. A medida que se acercaba a la tenebrosa estructura, vio sus ventanas iluminadas por la luz de un farol y oyó el sonido de unos piececitos que repiqueteaban sobre las tablas del suelo de madera al ritmo de una encantadora melodía, salpicada de risas plateadas y alegres parloteos. Sin pensárselo 2 veces, John decidió unirse a la fiesta y cruzó la puerta de la cabaña. Alrededor de una veintena de personajillos bailaban al son de flautas y violines, escribió MacArthur, mientras otros permanecían de pie, hablando y bebiendo néctar de diminutas tazas de plata, no mayores que dedales. La gente menuda dio la bienvenida a John y le invitó a unirse a la fiesta. Mientras tanto, en su propia cabaña, a 1 kilómetro de la playa, Janet empezaba a preocuparse. Recordó la melancólica charla de John sobre las hadas y, reconociendo que aquella era una de las pocas noches del año en que se decía que las hadas estaban especialmente activas, temió que su amo cumpliera su amenaza de unirse a la gente pequeña y dejar atrás a la humanidad. Cuando John regresó a casa aquella noche, Janet comprobó consternada que había encogido hasta el tamaño de un niño pequeño, consecuencia de su noche de juerga con las hadas, y un cambio que John agradeció de todo corazón. La tradición nos dice que tras estos sorprendentes sucesos, concluyó MacArthur, Janet regresó con los suyos, mientras que John se fue a vivir con las hadas. Tras la Guerra de los 7 años, con la firma del Tratado de París en 1763, casi todas las posesiones francesas del noreste atlántico fueron entregadas a Gran Bretaña, lo que convirtió a esa gran superpotencia insular en soberana indiscutible de la mitad oriental del continente por primera vez en la historia. En un intento por conocer mejor sus nuevos territorios de Ile Royale e Ile Saint-Jean, ahora llamados Isla del Cabo Bretón e Isla de San Juan, respectivamente, las autoridades británicas decidieron realizar un levantamiento topográfico oficial y dividirlos en condados. Para esta tarea, nombraron a un holandés llamado Samuel Johannes Holland, ingeniero de artillería y veterano de la reciente guerra, que había solicitado precisamente este trabajo en Londres. Holland llegó a la isla de San Juan a principios de octubre de 1764 y estableció un campamento base en el labio occidental del puerto de Charlottetown, en un lugar que bautizó como punto de observación. Este puerto natural, situado a 1 kilómetro al sur de Fort Amherst, se conoce hoy como Holland Cove. Los hombres de Holland
Construyeron una casa en la elevación cubierta de hierba que da a la playa, en la que el topógrafo se alojó con su concubina embarazada, una mujer franco-canadiense de 24 años llamada Marie-Joseph Rolette. Aquel otoño e invierno, Holland y su equipo topografiaron toda la isla y la dividieron en 3 condados y 66 lots, que aún se reconocen hoy en día. La tenencia del topógrafo en Holland Cove está asociada con una inquietante historia de fantasmas que, como la mayoría de las mejores leyendas de Pei, tiene varias versiones diferentes. El cuento apareció por primera vez en 1896, en el volumen 7 de la revista canadiense, bajo el título La leyenda de Holland Cove, por Fitzgerald. Harry Holman, antiguo archivero jefe de la isla del Príncipe Eduardo, en un artículo de su blog Sail Straight, identificó provisionalmente al autor seudónimo del artículo como el juez Rowan Robert Fitzgerald, un destacado juez de la isla que murió en 1921. Según esta versión de la historia, durante su estancia en la isla de San Juan, Samuel Holland tuvo una amante, una mujer alta y hermosa llamada Racine, de ascendencia acadiana y Micmac. Una noche del invierno de 1764, Racine se aventuró en el hielo del puerto de Charlottetown con la esperanza de interceptar a su amante cuando regresaba a casa de una de sus expediciones topográficas. A poca distancia de Holland Cove, cayó en el hielo y desapareció. Más de una década después, el 14 de julio de 1776, los miembros de la tripulación de Holland dormían en la antigua caballa del topógrafo en Holland Cove. Al filo de la medianoche, cuando la marea estaba alta, uno de los tripulantes que se jalaba en la casa oyó una voz de mujer que salía de la alcoba desocupada del agrimensor. Sospechando que había entrado un intruso, se asomó a la habitación y encontró a una mujer alta con un vestido blanco, empapada de agua de mar, encaramada al borde del viejo sillón de Holland, charlando alegremente como si conversara con el ocupante invisible del sillón. Al parecer, la mujer se dio cuenta de que la observaban, giró la cabeza hacia el recién llegado y lo miró con odio antes de salir de la casa y dirigirse a la cala, dejando tras de sí un rastro de agua de mar en el suelo de madera. Luego se adentró en el agua, lanzó un grito espeluznante y desapareció. Al conocer la trágica historia de la amante de Holland, el soldado supuso que la aparición era el fantasma de Racine y regresó a Holland Cove en busca de su amante. El relato continúa diciendo que todos los años, la noche del 14 de julio, si la marea está alta, el fantasma de la amante de Holland aparece en el lugar donde se encontraba la cabaña de Holland, desciende por los acantilados frente a Holland Cove, se adentra en el agua y desaparece en la oscuridad. La aparición se produce el 14 de julio, según el artículo, porque esa fecha no solo era el cumpleaños de Racine, sino también el día en que la desafortunada mujer conoció a Samuel Holland. El historiador Harry Holman echó agua fría a esta historia de fantasmas en un mordaz artículo de 2019 en su blog Sail Straight. En ese artículo, el ex archivero jefe de Pei argumentó que Samuel Holland, a pesar de sus deberes oficiales, prácticamente no podría haber mantenido una amante en la isla, ya que compartía su casa con su concubina embarazada, Marie-Joseph, que Holland no podría haber conocido a Racine en ningún 14 de julio, ya que su operación de topografía en la isla no se extendió hasta el verano, y que su tripulación partió de la isla más de una década antes del verano de 1776, en el que tiene lugar la segunda mitad de la historia. Holman señala anacronismos similares en la versión de Charles M. Skinner de la leyenda, en su libro de 1898, Myths and Legends Beyond Our Borders, mitos y leyendas más allá de nuestras fronteras.
y en otra versión de la historia que apareció en un número de mayo de 1935 del Charlottetown Guardian. A pesar de sus encomiables esfuerzos, Holman, en opinión de este autor, no ha conseguido del todo acabar con esta historia de fantasmas. Sin duda, es posible que la leyenda de la amante de Holland se inventara para intentar explicar la aparición de un fantasma que, de otro modo, sería real. Con esa idea en mente, este autor, que casualmente se encontraba de visita en la isla del Príncipe Eduardo para asistir a una boda esa misma semana, hizo el largo viaje en coche hasta Holland Cove la noche del 14 de julio de 2022. Después de dar varias vueltas en falso, consiguió llegar a la playa unos minutos antes de medianoche. Sin embargo, cuando llegó la hora de las brujas, el único fantasma que vio fue el parpadeo de una hoguera apagada que una ráfaga de viento errante devolvió a la vida. Tras permanecer en la zona durante algún tiempo, sin ver nada más espectacular que el juego de la luz de la luna y el haz de luz de un faro cercano sobre las olas, emprendió el viaje de regreso, convencido de que si la Dama Blanca de Holland Cove había hecho alguna vez apariciones estivales en la costa, hacía tiempo que había abandonado su costumbre anual. Solo cuando fue alcanzado por un cazafantasmas más perspicaz, en la carretera 19 de la isla del Príncipe Eduardo, se dio cuenta de que había hecho su vigilia torpemente en la playa equivocada, en los acantilados junto al faro de Blockhouse Point, a solo media milla al noreste de Holland Cove. Al igual que Holman, este autor también ha fracasado en su intento de desacreditar la historia de fantasmas de Holland Cove, y al menos para él, la leyenda sigue viva. A finales de la década de 1760 y principios de la de 1770, tras la conquista británica, colonos escoceses, irlandeses e ingleses llegaron a la isla de San Juan para empezar una nueva vida, la mayoría de ellos ocupando las zonas de pesca que habían dejado vacantes los acadios, o trabajando la rica tierra roja de la isla en granjas personificadas, todas ellas propiedad de terratenientes británicos ausentes. De la noche a la mañana surgieron varios asentamientos, el más importante de los cuales fue Charlottetown, la futura capital provincial, bautizada en honor de la reina Carlota, consorte del rey Jorge III. Oleadas similares de inmigración azotaron la isla a finales del siglo XVIII y principios del XIX, transformándola del dominio salvaje e indómito de los nativos, Micmac, y los colonos acadios, en una provincia agraria de marcado sabor celta y anglosajón. En 1799, la isla de San Juan fue rebautizada con el nombre de Isla del Príncipe Eduardo, en honor al tercer hijo del rey Jorge III y la reina Carlota, el príncipe Eduardo, futuro padre de la reina Victoria. Fue en esta época de reasentamiento cuando los pioneros de las Islas Británicas empezaron a reconstruir la Pei hasta convertirla en la provincia que es hoy, cuando nacieron muchos de los cuentos populares más intrigantes de la isla. Se dice que una historia ambientada en este primer período de colonización británica tuvo lugar en 1803, cuando los inmigrantes escoceses empezaron a asentarse en una zona llamada Brudenell, en el extremo oriental de la isla. Según una de las muchas versiones de esta historia, que aparece en el libro de Sterling Ramsay, una madre y su hija pequeña desaparecieron del floreciente asentamiento escocés de Brudenell. Y a pesar de la prolongada búsqueda que siguió, no se pudo encontrar rastro de ellas. Varios meses después de las desapariciones, un colono estaba cazando cerca de la isla Brudenell, una pequeña isla boscosa en el río Brudenell, no lejos del asentamiento, cuando vio las figuras lejanas de una mujer
y un niño pequeño aparentemente de pie en el agua entre la isla y la orilla. Para asombro del cazador, las figuras corrieron por encima del agua hacia la pequeña isla, desde cuya orilla le hicieron señas para que la siguiera antes de desaparecer entre los árboles. Creyendo que había localizado a la mujer desaparecida y a su hijo, que de algún modo habían logrado sobrevivir en la naturaleza en los meses posteriores a su desaparición, el cazador se dirigió a la extensión de agua por la que habían corrido las figuras y encontró allí una calzada baja que conectaba la isla más pequeña con la más grande, completamente cubierta por una fina lámina de agua de mar. Podía ver claramente que el banco de arena estaría libre de agua en marea baja, pero en ese momento la marea estaba alta, lo que hacía que la calzada fuera casi impasible. Tras preguntarse cómo habían podido cruzar tan ágilmente el banco de arena sumergido, regresó a la aldea con la intención de volver a la isla con un bote y un equipo de rescate. La historia del cazador fue recibida con risas e incredulidad, y la operación de rescate propuesta nunca llegó a ponerse en marcha. Sin embargo, varios días después, varios colonos tuvieron una experiencia similar al ver a una mujer y a una niña correr por el agua hacia la isla Brudenell, hacerles señas para que la siguieran y desaparecer entre los árboles. 2 miembros del grupo esperaron a la marea baja, cuando el banco de arena estaba suficientemente expuesto, y se dirigieron a pie por la calzada hasta la isla. Tras una breve investigación, los colonos descubrieron los restos en avanzado estado de descomposición de la mujer desaparecida y su hija en un claro del interior de la isla. Por el estado mutilado de los cadáveres, estaba claro que las desgraciadas habían sido asesinadas y parcialmente devoradas por un oso. Los cuerpos fueron llevados de vuelta al asentamiento, donde se les dio un entierro presbiteriano adecuado, escribió Ramsay, y los espíritus de los 2 difuntos pudieron por fin descansar. En los años siguientes, sin embargo, muchas personas tienen fama de haber visto 2 extrañas figuras que les hacían señas para que les siguieran desde la costa desierta de la isla de Brudenell. Sin duda, la historia de fantasmas más famosa de la isla del Príncipe Eduardo es la del barco fantasma del estrecho de Northumberland, una gran goleta antigua, normalmente con 3 mástiles y aparejo cuadrado, que aparece de vez en cuando en la franja de océano que separa la isla del continente. Invariablemente, esta misteriosa embarcación estalla en llamas ante los ojos del testigo, o ya está ardiendo cuando éste la divisa. El barco navega por el estrecho durante algún tiempo antes de desaparecer o hundirse en el mar. Aunque no se conoce ninguna tragedia histórica con la que se relacione esta espeluznante aparición, miles de residentes marítimos, tanto isleños como continentales, afirman haber visto el barco fantasma a lo largo de las 130 millas del estrecho, desde el faro de West Point, cerca del extremo occidental de la isla, hasta Murray Harbor, al este, en cualquier época del año. Según Frank Harold MacArthur, el barco fantasma fue visto por primera vez en 1786, en la costa sur central de PEI, desde el punto en el que ahora se alza el faro de Seacow Head. Durante una fuerte tormenta, un misterioso navío emergió de la espuma y se dirigió directamente hacia las rocas de la base de los acantilados de arenisca de la punta. Por algún milagro, la embarcación dio media vuelta y se dirigió de nuevo hacia la tormenta, desapareciendo de la vista. La historia de MacArthur solo tiene un vago parecido con la mayoría de los avistamientos del barco fantasma del estrecho de Northumberland, muchos de cuyos ejemplos típicos aparecen en el libro de Roland H. Sherwood de 1975, The Phantom Ship of Northumberland Strait and Other Mysteries of the Sea.
Uno de estos avistamientos lo realizó en 1965 la señora Alton Langille, ama de casa de Cape John, península estrecha del condado de Pictou, Nueva Escocia, frente a Point Prim, isla del Príncipe Eduardo. Estaba ocupada con mis tareas domésticas, dijo la señora Langille, que se consideraba una escéptica empedernida en el momento de su avistamiento, y cuando levanté la vista, me quedé tan sorprendida que apenas podía creer lo que veían mis ojos. Allí estaba el barco, ardiendo y navegando por el estrecho. El teléfono estaba justo al lado de la pared, así que mientras miraba el barco, llamé a algunos de mis vecinos que viven cerca de la costa. Esos otros miraron y vieron lo que yo estaba viendo, y la noticia corrió por el cabo. Muchos, según me contaron después, se asomaron a las puertas de sus casas y vieron por primera vez en su vida el barco fantasma del que habían oído hablar. Mientras observábamos, el barco parecía desaparecer. Era imposible confundirlo con un barco de verdad. Pero eso no fue todo. 2 noches más tarde, casi en las mismas circunstancias, vi el barco fantasma por segunda vez. Volví a telefonear a otras personas para asegurarme de que no estaba viendo cosas. También ellos, como antes, vieron el mismo barco. Se corrió la voz hasta River John, a unas 6 millas de distancia, y pronto nuestra carretera del Cabo se llenó de coches, cargados de gente ansiosa por ver por primera vez el barco fantasma. Y no quedaron decepcionados. Aquella vez el Phantom fue visible para cientos de personas durante media hora, y luego, como la otra vez, pareció desvanecerse, y donde había estado la luz brillante, solo quedó la negrura del agua. Sterling Ramsey incluyó un informe similar en su libro, proporcionado por un hombre de Glengarry, en la costa occidental de Pei. Mientras él y su esposa se preparaban para acostarse, escribió Ramsey, ella señaló por la ventana y le preguntó de quién era aquella luz. Él se quedó perplejo, porque no había casas en la dirección que ella señalaba, solo las aguas del estrecho. Así que se acercó a mirar. Lo que vio fue un barco completamente en llamas que navegaba hacia el norte por el estrecho a una velocidad imposible. Los dos lo observaron durante 1 hora antes de que desapareciera de su vista. En su libro de 1988, Ghost Stories and Legends of Prince Edward Island, Julie B. Watson incluyó varios avistamientos del barco fantasma del estrecho de Northumberland que escuchó personalmente, de isleños a los que entrevistó. Uno de ellos fue el relato de primera mano de la difunta Debbie Gamble, natural de la localidad de Stratford, isla del Príncipe Eduardo, al sur de Charlottetown. El avistamiento de Gamble tuvo lugar en 1970, cuando tenía 16 años, mientras asistía a un campamento religioso en Rice Point, en el extremo suroeste del puerto de Charlottetown, a unos 10 kilómetros al suroeste de Holland Cove. Una noche, varios de nosotros nos levantamos para ir a los lavabos, cuenta Gamble. Estaban en edificios separados. Las otras chicas salieron antes que yo, y pude oírlas decir cosas como, «Oh, vaya, ¿y qué pasa?». Cuando salí, vi que estaban mirando el barco en llamas, justo al lado de la isla de Robinson. No podría decir si era un barco de 3 mástiles o no, pero las velas estaban izadas, y la gente corría por la cubierta y estaba ardiendo, pero no se quemó. Uno de los avistamientos más dramáticos del barco fantasma del estrecho de Northumberland apareció en el número de mayo de 1954 de la revista Fate. El autor, un tal Roy Grant, de Warwick East, Bermudas, afirmaba que su padre había tenido una experiencia insólita hacia 1904, mientras navegaba con otros 6 hombres por el estrecho de Northumberland. Justo después de la puesta de sol, el padre de Grant y sus compañeros divisaron un barco con aparejo completo que navegaba por su proa
a no más de 200 metros de distancia. El barco fue a la deriva hasta que estaba a media milla de distancia, cuando de repente estalló en llamas. Como muchos otros antes que ellos, el padre de Grant y sus compañeros intentaron alcanzar al barco en llamas, solo para ver cómo el buque espectral se alejaba de ellos exactamente a la misma velocidad. Primero las velas y las jarcias parecían arder intensamente, escribió Grant, y luego todo el casco parecía estar en llamas. Durante este tiempo, la figura de un hombre podía verse claramente caminando por la cubierta. Mientras lo seguían, el barco fantasma se hundía lentamente en el agua, como si estuviera siendo consumido por las llamas que lo envolvían. Cuando las puntas de sus 3 mástiles tocaron la superficie del agua, las llamas que los coronaban se unieron en una llamarada rugiente, de la que emergió la goleta original, entera y sin consumirse de nuevo. El padre de Grant y sus compañeros persiguieron al barco fantasma hasta el amanecer, cuando el objeto de su persecución se fundió en el crepúsculo. Un tipo de historia extraña que parece ser exclusiva de la isla del Príncipe Eduardo y la vecina Nueva Escocia, gira en torno a lo que los lugareños llaman precursores, presagios que anuncian desastres inminentes o simultáneos, emparentados con la Banshee de la tradición irlandesa, el fantasma femenino que grita y cuyos lamentos sobrenaturales presagian la muerte de un familiar, el doppelganger de la tradición alemana, una aparición parecida a una persona viva, cuya aparición presagia mala suerte para su homólogo en la vida real, y el espectro de la tradición escocesa, un duplicado de una persona viva que se aparece a amigos y familiares en el momento de su muerte. El precursor de la leyenda marítima puede ser cualquier suceso inusual que preceda a un desastre. Como explica la doctora Helen Creighton, folclorista de Nueva Escocia, en su libro de 1957 Blue Nose Ghosts, los precursores son avisos sobrenaturales de acontecimientos que se aproximan y suelen estar relacionados con la muerte inminente. Se presentan de muchas formas y son sorprendentes, como si lo importante fuera llamar la atención del oyente. Los precursores más comunes son un cuadro que se cae de la pared o un calendario que cae al suelo en el momento en que un ser querido lejano ha muerto. O puedes oír que te llaman por tu nombre, como me ocurrió a mí cuando murió la madre de un amigo, aunque ella no me había llamado. Creighton se refirió a otro precursor que describió con más detalle en el prólogo de su libro, en el que 3 fuertes golpes dados con nudillos invisibles en una pared o puerta significan una muerte en la familia. De todos los precursores del folclore de la isla del Príncipe Eduardo, muchos de los cuales están documentados en el primer capítulo del libro de Sterling Ramsay, quizás el más famoso es el que supuestamente tuvo lugar en la iglesia de Santiago, una iglesia presbiteriana cerca del centro de Charlottetown, el 7 de octubre de 1853. Esa mañana temprano, según cuenta la historia, un capitán de barco llamado Cross partió a pie del distrito de Brighton, en el extremo suroeste de Charlottetown, con destino a un establo particular situado al noreste, donde esperaba recoger un caballo que su padre le había enviado desde Inglaterra. Hacia las 5:30 de la mañana, cuando se encontraba a medio camino de Black Sam's Bridge, una antigua estructura situada cerca de la actual confluencia de las calles Euston y Rochford, cerca del centro de Charlottetown, una campana comenzó a sonar en las inmediaciones. El primer instinto del capitán Cross fue que los tañidos eran los de una campana de barco, que significaba la llegada de un navío al puerto, pero cuando miró hacia el paseo marítimo, no había ninguna embarcación extraña a la vista. Intrigado,
Cross caminó en dirección al incesante tañido y descubrió que emanaba del campanario de la iglesia de St. Al acercarse al lugar de culto. Vio a 3 mujeres vestidas de blanco en el umbral de la iglesia, con las puertas dobles de la entrada principal abiertas de par en par ante ellas. Las mujeres parecían ajenas a la llegada del capitán de barco y no levantaron la vista en su dirección. Una cuarta figura vestida de blanco podía verse a través de las ventanas de rejilla del campanario, tocando vigorosamente la campana de la iglesia. El capitán Cross no fue el único habitante de Charlottetown que se acercó a la iglesia atraído por el misterioso tañido. Tanto el párroco de la parroquia, el reverendo Dr. William Snodgrass, como su sacristán, David Nicholson, sabían que no había motivo para que la campana tocara a una hora tan temprana. Sospechando que algún impío bromista había irrumpido en la iglesia y había decidido despertar a la ciudad de madrugada, ambos saltaron simultáneamente de sus camas cuando oyeron los estridentes tañidos de la campana y se dirigieron a toda prisa hacia la iglesia de St. El Nicholson. Más joven llegó a la iglesia casi al mismo tiempo que el capitán Cross. Al igual que éste, vio claramente a 3 mujeres vestidas de blanco en el umbral de la iglesia y a una cuarta en el campanario, tocando la campana. Antes de que los 2 hombres tuvieran la oportunidad de acercarse a las mujeres y preguntarles el motivo de su intempestiva y no sancionada operación de toque de campana, las puertas de la iglesia se cerraron sobre ellos al unísono. La misteriosa campanera también desapareció sin dejar más rastro de su presencia que las persistentes vibraciones del último tañido de la campana. Asombrados, Cross y Nicholson intentaron abrir las puertas de la iglesia, pero las encontraron cerradas. En ese momento, el reverendo Dr. Snodgrass dobló la esquina. Cross y Nicholson contaron al pastor lo de las 3 mujeres y la figura desaparecida en el campanario. Pero Snodgrass desestimó su historia por absurda y exigió que Nicholson abriera la iglesia y registrara el campanario en busca de los bromistas que seguramente estaban allí escondidos. El sacristán hizo lo que se le pedía con la ayuda del capitán Cross, pero encontró la torre vacía. Esa misma mañana, un vapor correo llamado Fairy Queen zarpó del puerto de Charlottetown rumbo a Pictou, Nueva Escocia, al otro lado del estrecho de Northumberland. En el momento de su partida se dice que el Fairy Queen estaba en muy malas condiciones. Su casco podrido había sido recién pintado en un esfuerzo por disimular su frágil constitución a los ojos de los pasajeros perspicaces. Aquella tarde, no muy lejos de su destino, el vapor se vio acosado por un feroz vendaval de octubre que desmintió las garantías de su fachada pintada. El Fairy Queen se hundió en las gélidas aguas del estrecho de Northumberland, con el resultado de 4 mujeres y 3 hombres ahogados. 3 de los fallecidos eran feligreses de la iglesia de St. James y, tras la catástrofe, muchos residentes de Charlottetown sospecharon que las 3 mujeres vestidas de blanco, que habían sido vistas aquella mañana, junto con el misterioso tañido de la campana que, en un principio, pareció al capitán Cross el repique de la campana de un barco, eran presagios del naufragio del Fairy Queen. A principios de la década de 1860, los políticos de las colonias marítimas de Nueva Escocia, Nuevo Brunswick y la isla del Príncipe Eduardo empezaron a considerar la idea de amalgamar sus respectivas circunscripciones en una sola unión bajo la protección del Imperio Británico. Animada por esta idea, la provincia occidental de Canadá, que comprendía lo que hoy son las provincias de Ontario y Quebec, propuso casarse con esta hipotética unión marítima para formar un gran dominio. A principios de septiembre de 1864,
Los delegados de cada una de estas provincias, los llamados padres de la Confederación, se reunieron en la Casa de la Provincia, en el centro de Charlottetown, isla del Príncipe Eduardo, en lo que se conoce como la Conferencia de Charlottetown. Esta reunión fue la primera de las 3 conferencias que finalmente darían origen al dominio de Canadá, la forma incipiente de la monarquía constitucional que conocemos hoy en día. En plena transición de la isla del Príncipe Eduardo de colonia británica a provincia de Canadá, mientras se alzaban las voces y se golpeaban las mesas en la casa de la provincia de Charlottetown, se desarrollaba un drama más silencioso en una mansión rural a las afueras de la ciudad. Debemos el conocimiento de esta historia a una respetable dama victoriana llamada Georgina Penney, que vivía en Saint-Anne-de-Beaupré, Quebec, en la época en que escribió su relato. Como dijo el historiador Dr. Edward MacDonald en su bien documentado artículo del número de primavera-verano de 1988 de The Island Magazine, sabemos bastante poco sobre ella o su marido. Sabemos bastante más sobre su familia. En concreto, el padre de la señora Penney era un destacado banquero inglés, político conservador y campeón de cricket, llamado William Ward, mientras que entre sus hermanos figuraban personajes tan augustos como el teólogo y matemático inglés William Ward II y el clérigo y campeón de cricket inglés reverendo Arthur R. Ward. En 1884, la señora Penney visitó a su hermano William en su finca de la isla de White. Allí conoció al vecino y amigo íntimo de su hermano, el célebre poeta inglés Lord Alfred Tennyson. Durante una conversación casual, la señora Penney le contó a Lord Tennyson una historia de fantasmas en la que ella misma desempeñaba un pequeño papel. Al parecer, el poeta quedó tan intrigado por la historia que animó a la señora Penney a escribirla en papel con sus propias palabras, consejo que ella siguió. En 1889, el hijo de William, Wilfrid, transmitió el testimonio de su tía a la Sociedad Inglesa de Investigación Psíquica, cuyos miembros decidieron publicarlo en la revista anual de la sociedad ese mismo año. Fue en el año 1856. Comenzó la señora Penney, cuando mi marido me llevó a vivir a una casa llamada Binstead, a unos 8 kilómetros de Charlottetown, en la isla de P.E. La señora Penney explicó que, antes de su arrendamiento, se había añadido a la mansión una ala nueva y relativamente aislada para alojar a los peones. Los dormitorios de esta nueva ala se encontraban en el segundo piso, junto a los antiguos dormitorios familiares, de los que estaban separados por una sólida pared sin puertas. Unos 10 días después de mudarse a la casa, la familia Penney empezó a oír ruidos extraños, el más frecuente de los cuales era un ruido sordo. A medida que avanzaba la primavera, escribió la señora Penney, empezamos a oír gritos que se hacían más débiles o más fuertes, como si persiguieran a alguien por la casa, pero que siempre culminaban en una salva regular de chillidos, sollozos, gemidos y palabras a medio pronunciar, que procedían de debajo de un árbol que se alzaba a poca distancia de la ventana del comedor y cuyas ramas casi tocaban la ventana del dormitorio que he mencionado. Una noche de febrero de 1857, hacia las 2 de la madrugada, mientras dormía en uno de los dormitorios del piso de arriba, frente a las dependencias de los labradores, una visitante cuya identidad no reveló la señora Penney se despertó por una luz brillante que invadió la habitación. Vio a una mujer de pie junto a la chimenea. En su brazo izquierdo había un bebé y con la mano derecha removía las cenizas, sobre las que se inclinaba ligeramente. La visitante dio un codazo a su compañera de cama, que era otra mujer anónima.
En ese momento, la figura junto a la chimenea se volvió hacia los dos visitantes, mostrando los rasgos de una mujer bastante joven con una mirada suplicante singularmente ansiosa. Asustada, la segunda de las dos compañeras de cama gritó y se tapó con las sábanas. Cuando las visitantes se atrevieron a asomarse tras las mantas, la misteriosa figura había desaparecido. En la primavera de 1858, justo antes de partir en un viaje programado de regreso a Inglaterra, la propia señora Penny se encontró cara a cara con el escurridizo inquilino impagado de Binstead. Esa noche, la hija pequeña de la señora Penny estaba enferma, por lo que la señora de la casa hizo trasladar la cama de la niña a su propio dormitorio para poder atender más fácilmente sus necesidades. Hacia medianoche, la señora Penny se percató de que una luz brillante brillaba bajo la puerta y, sospechando que su marido estaba al otro lado con una vela o una linterna, se acercó y la abrió sin pensárselo dos veces. «Me encontré cara a cara con una mujer», escribió la señora Penny. Llevaba un bebé en el brazo izquierdo y a su alrededor brillaba una luz brillante y agradable. No sabría decir de dónde. Su mirada era de súplica, casi de agonía. No entró en la habitación, sino que cruzó la escalera, desapareciendo en la pared opuesta, exactamente donde estaba el cuarto interior del criado. Cuando la señora Penny regresó de su viaje a Inglaterra más tarde, ese mismo año, se enteró de que el fantasma residente de Binstead había hecho varias apariciones en su ausencia y había asustado regularmente a los granjeros con sus gritos incorpóreos. Gran parte de la actividad inusual parecía girar en torno a un empleado llamado Henry Newbury, que se mantenía extremadamente hermético acerca de sus experiencias. Otros granjeros contaron que, una noche en particular, habían oído voces y sollozos procedentes de la habitación de Newbury. Cuando la señora de la casa interrogó directamente a Henry, el granjero admitió a regañadientes que se había despertado por la noche en varias ocasiones para ver a una mujer de pie a los pies de su cama, pero se negó a revelar más detalles sobre sus experiencias. La familia Penny abandonó Binstead en otoño de 1859 y se trasladó a la cercana Charlottetown. Mientras vivía en la capital de la provincia, la señora Penny tuvo la oportunidad de conocer parte de la oscura historia que se escondía tras la casa que una vez llamó hogar. Descubrió que la mansión había sido construida en 1840 por un inglés adinerado, que la vendió varios años después a un granjero de mala reputación. Además de contratar peones para los que construyó el ala adicional, el segundo propietario de Binstead empleó a dos hijas de un jornalero local como criadas domésticas. Ambas hermanas quedaron embarazadas poco después de comenzar sus nuevos trabajos, y cada una dio a luz a un varón unos 9 meses más tarde. Poco después de dar a luz, uno de los bebés y una de las hermanas, tía de la primera, desaparecieron misteriosamente. La hermana restante siguió trabajando en Binstead durante 1 año y medio, criando sola a su sobrino, hasta que su empleador vendió la casa a un inglés llamado Fellows. Terminado su contrato, la criada dejó a su sobrino al cuidado de su madre y se trasladó a Estados Unidos para no volver jamás. Increíblemente, la señora Penny descubrió que el sobrino huérfano, que había sido abandonado por su tía y criado por su abuela, no era otro que Henry Newbury, quien, al aceptar un empleo en Binstead, había regresado sin saberlo al lugar de su nacimiento. Si la mujer fantasma vista en Binstead era el fantasma de la hermana desaparecida, como parece insinuar la historia de la señora Penny, entonces la figura espectral que Henry Newbury encontró
de pie a los pies de su cama por la noche, habría sido la sombra de su propia madre. En muchos aspectos, la isla del Príncipe Eduardo de hoy no ha cambiado con respecto a la antigua isla de San Juan, que dio origen al barco fantasma del estrecho de Northumberland, la Ile Saint-Jean de los acadios, que produjo a la bruja de Port La Joye, y la Abeguate de los Micmac, cuna de la piedra Minneota. En Charlottetown, actores vestidos de época recorren regularmente calles históricas flanqueadas por edificios de piedra que no han cambiado en generaciones. En el campo, los interminables campos de patatas y los caminos de tierra rojiza imprimen a la tierra la misma calidad pastoral por la que ha sido famosa durante siglos. Y muchos isleños de toda la provincia siguen hablando con un acento marítimo que evoca la herencia celta que dio origen a algunas de las leyendas más intrigantes de la isla. Si alguna vez se encuentra en la isla del Príncipe Eduardo, no deje de visitar Kellows Hollow, el bosque embrujado de Anne Shirley, o cualquiera de las calas y playas solitarias de la isla, donde, cuando el crepúsculo tile los acantilados de arenisca de un inquietante tono rollizo, las historias de fantasmas, precursores, hadas y serpientes marinas parecen sentirse como en casa.